quitando tus momentos para que los devores auditivamente. Bajo la aplicación gratuita de GDS Radio en tu móvil o tablet, en Play Store, App Store o BlackBerry, búscanos como GDS Radio y llévanos a todos lados. Buen día, bienvenidos a GDS Radio Mar del Plata, los integrantes de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos. A través de este programa que se llama Dialogando con la Vida, queremos llegar a toda la comunidad para reflexionar sobre temas que nos ayuden a crecer como personas cada día. Estamos frente a los micrófonos Susana Del Vito. Hola, muy buenos días. Monona Gainza. Buenos días, audiencia. Y quien les habla, Ana Buoso de Bretones. En la operación técnica nos acompaña Guillermo Daniel San Martino. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu aporte y por acompañarnos, reitero, como todos los sábados. Esperamos el llamado de los oyentes para compartir la reflexión y también sus opiniones con mensajes de voz o escritos o por WhatsApp al teléfono más 54 223 424 6646. Reitero, mensajes de voz, escritos o WhatsApp al teléfono más 54 223 424 6646. La Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos es un grupo de ayuda mutua que convoca a los padres que viven la experiencia existencial más profunda como es la muerte de un hijo, y a todas las personas que transitan la experiencia de la muerte de un ser querido. Nuestro marco teórico existencial es la logoterapia de Viktor Frankl. Es un grupo aconfesional, gratuito y abierto. Los integrantes o asistentes pueden entrar y salir cuando lo deseen. No es un grupo de terapia, pues no nos asisten médicos, psicólogos ni psiquiatras, porque no somos enfermos a causa de la muerte de un ser querido. Nuestro lema es sí a la vida a pesar de todo e incondicionalmente. Nuestro próximo encuentro presencial se llevará a cabo el día 14 del corriente a las 20 horas en salones parroquiales de Nuestra Señora de Fátima, calle Güemes sin número entre Alberti y Rawson. Nuestros teléfonos fijos 482-0964, 472-2966, 495-3255. Celulares a disposición, llamadas o WhatsApp, prefijo 0223 689 0647, 423 5933, 568 8205, 550 6919. Aquellas personas que deseen adherirse a las reuniones virtuales a través del Zoom pueden comunicarse con Gaudencio al 223-5400-399. El próximo encuentro por Zoom se llevará a cabo el lunes 21 del corriente a las 20 horas. Nuestro correo electrónico escueladevida2002@outlook.com. Página web www.escueladevidamdq.com.ar. Facebook Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos. Nos pueden escuchar por internet www.gdsradio.com o www.cronosmdq.com, o bien descargar la aplicación de la radio. Nos encontrás como GDS Radio en todos los sistemas operativos de tablet y celulares. Sábado 12 de agosto de 2023, programa 1123 de Dialogando con la Vida. Quiero invitar a todos nuestros amigos, a nuestros oyentes, para la próxima charla de logoterapia, que va a ser el día miércoles 16 de agosto.
de 15 a 16:30 horas en la sala B del Centro Cultural Osvaldo Soriano, de la calle Catamarca y 25 de mayo. Es la segunda charla que podemos dar este año, que nos alegra la posibilidad de hacerlo, así que nos vamos a tomar un tiempito para la reflexión. Bueno, voy a saludar nuevamente, muy buenos días a todos. Todos me conocen, pero me voy a volver a presentar, Susana Del Vito. Quiero compartir con toda la audiencia que nos sigue sábado a sábado, con todos los compañeros, amigos y demás, que el día sábado 5 falleció mi mamá, Orfelia Garay. Quiero agradecer a todos los que de una u otra manera me estuvieron acompañando, saludando, escribiendo y me hicieron llegar, me hicieron sentir que no estaba sola. Muchísimas gracias a todos. Esto es un hecho que ocurrió en mi vida y lo quiero compartir con todos ustedes, como ya he hecho en otras oportunidades con el fallecimiento de mis hijos. Así que desde ya, muchísimas gracias a todos. Por eso, la semana pasada hemos reiterado el programa de la semana anterior. Muchas gracias a todos por escucharme y por acompañarme. En otro momento vamos a hablar de la abuela Orfea. En otro momento. Orfelia, yo no podría, no me siento, porque además no me entenderían nada. Y poner en palabras tantas cosas hermosas vividas con ella y momentos también difíciles, sería a lo mejor en este momento, no creo que sí calaría hondo, especialmente a tanta gente que la conoció, pero me guardo en silencio por un tiempito. Bueno, sabemos que no vamos a contar con la presencia física de Orfelia, pero que está en nuestros corazones y lo seguirá estando mientras estemos de pie. Y ahora vamos a continuar entonces nuestro programa saludando a los cumpleañeros que quedó en suspenso la semana pasada. El domingo 30 cumplió años José Canale, un amigo de logoterapia. Así que muchísimas felicidades, José. También el domingo 30 cumplió nada más y nada menos que 90 años nuestro compañero de la Escuela de Vida, Miguel Escriba. Querido Miguelito, muchas felicidades, un cariño grande a Betty y a seguir celebrando la vida día a día. Siempre los recordamos y nos alegramos que sigan juntos a la par. El 1 de agosto cumplió años Carolina Di Paola, hermana de Agustín, hija de Sandra y Oscar Di Paola. Muchas felicidades, Carolina, y un cariño a toda la familia. Y hoy está cumpliendo años Oscar Di Paola. Bueno, Oscar, que tengas un hermoso día junto a toda tu familia y a seguir celebrando durante todo el año. Vamos a agradecer los mensajes recibidos, como todos los sábados, con respecto a este programa sobre violencia familiar y conyugal y la importancia de la comunicación que tuvo tanta repercusión. Mariana Balser dice: buen sábado para todas, muy interesante escuchar, muy útil escuchar dialogando con la vida. Se aprende mucho de cada tema que tratan. Gracias, Susana y Monona. María Coco Saavedra nos saluda. Un cariño grande, María, gracias por acompañarnos. Elvira Monzón dice: hola, buen fin de Guillermo, besos. Esther López Báez, feliz sábado a este grupo hermoso de Dialogando. Victoria Inostroza, gracias Victoria por estar. Katy Piazzola con sus saludos de todos los sábados. Muchas gracias, Katy. Adri Romero también se hace presente.
Bueno, en fin, muchísimas gracias a todos por acompañarnos e incentivarnos y entusiasmarnos con la realización de este programa de cada sábado. Gracias a todos. Bueno, ahora Guille, por favor, vamos a ir a los mensajes de voz. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Hermoso el programa de hoy. Miguel la felicita también porque dice que estuvieron tan lindas. La verdad que es hermoso todo lo que dicen y lo importante que es escucharlas a ustedes, porque como nos hacen tanto bien. Bueno, les voy a decir que el domingo, o sea, ayer, cumplió Miguel sus 90 años y está muy bien, gracias a Dios, dentro de los problemas de la vejez. Bueno, acá estamos los dos juntitos de corazón a corazón, ayudándonos como podemos. Les mandamos un abrazo grande a todos los compañeros de la Escuela de Vida y bueno, sigan así, que ese programa es una maravilla, chicas, felicitaciones. Hola, buen día. Bueno, escuchando el programa sobre violencia, la verdad que es imperdible cada reflexión, particularmente muy útil para ver cómo nos estamos comunicando, cómo a veces dejamos que nuestras ideas sobre las intenciones de otra persona o de un familiar nos vayan predisponiendo en forma negativa, cosas que están solamente en nuestras ideas o en nuestros preconceptos. Y bueno, es muy importante, como siempre, lo de dialogar en serio, lo de escuchar al otro, tratar de ponerse en el lugar, pero creo que la familia es un lugar privilegiado en estos tiempos tan locos del mundo y de la sociedad. La familia es un lugar privilegiado para volver a cultivar, ¿no? El tema de la escucha, de la comunicación, del tiempo para compartir y sobre todo en la forma de tratarnos, que está muy desvirtuada, empezando por casa, ¿no? Pero bueno, muy buena la reflexión. Capítulo aparte también me parece que como docente es un gran aporte porque nuestros alumnos también vienen con muchos de esos problemas, de esas cargas desde sus hogares. Bueno, abrazo y gracias a la Escuela de Vida. La verdad que sirve no solamente para nosotros que estamos pasando por la situación de tener hijos fallecidos, sino para cualquier persona. Para cualquier persona es muy recomendable el programa. Un abrazo. Nancy. La violencia distorsiona hasta la educación. Con el gracias, buen día, permiso, parece raro cuando nos contestan en algún negocio. Y los dolores del alma sangran más que los del cuerpo. Intentar curarlos es no repetirlos. Hay que hacerse cargo de nuestras acciones, porque siempre podemos cambiar. La sigo escuchando como todos los sábados. Un abrazo enorme, Analía. Bueno, querida Betty, reiteramos los saludos que ya enviamos para Miguel. Nos alegra saber que están bien y que están celebrando la vida. Les agradecemos su opinión en cuanto al programa que realizamos. Pero bueno, ustedes saben que por el momento somos la cara visible, pero que este programa es de todos los compañeros de la Escuela de Vida que siempre han aportado sus testimonios, siempre han colaborado. También amigos, profesionales que han venido desinteresadamente a aportar sus conocimientos y a compartirlos y han enriquecido el programa. Un cariño a los dos y gracias por estar. Nancy querida, como siempre tus aportes y reflexiones calan hondo. Tal cual vos decís, la familia es una prioridad para aprender y transmitir a través de la comunicación, comprensión, fomentar el buen trato entre los miembros de ella,
es importante también escuchar, escuchar y escuchar para poder comprenderlo al otro y saber de sus insatisfacciones, de sus necesidades, antes que prejuzgar e ir formando en nuestra mente ideas que poco se asemejan a la realidad, sino a, como bien vos dijiste, a nuestros preconceptos. Y así es como se forman esos malos entendidos de los que hablábamos, o ideas creadas por nuestra mente que hace que la convivencia sea difícil y se torne agresiva. Todo va pasando y al no reflexionarlo profundamente se acrecienta y terminamos maltratándonos. Y en cuanto a lo que decís de la docencia, creo que todos deberíamos sentirnos, o por lo menos pensarnos como docentes y comportarnos como tales, sabiendo que somos referentes, que podemos ir sembrando educación, buenos modales, buen trato. Y yo creo que todo esto hará que tengamos una buena convivencia en todos los ámbitos en los que nos movamos. Y así vamos a ir aportando lo mejor de nosotros a todos nuestros entornos. Gracias, Nancy, por estar siempre. Un cariño a Liliana también y a toda tu familia. Analía, Analía, de tanto tiempo que nos acompañás, muchas gracias. Y además es bueno que aportás, que das tu opinión, porque a través de la radio, con lo que vos decís, quizá haya otras personas que puedan pensar como vos, o a la inversa, y pueden ponerse a reflexionar. Es muy bueno la reflexión esta de que la violencia distorsiona hasta la educación. Además, creo que nos hace de alguna manera naturalizar lo que realmente es algo deleznable, ¿no? Y insisto, acá me refiero a la violencia. Y otra cosa que decís es hacerse cargo de nuestras acciones. Y eso es algo que quizá la mayoría no quiera hacer, porque seguramente pensar, reflexionar, ser honestos con nosotros mismos puede hacer que tengamos que modificar nuestras maneras de actuar y reconocer que no somos tal vez tan sumisos y no violentos de lo que realmente nosotros creemos que somos. Bueno, Analía, muchas gracias por tu aporte, por acompañarnos todos los sábados. Y muchas gracias a todos por estos mensajes y opiniones que nos enriquecen a todos. Sabemos, esto lo vemos a diario, que estamos viviendo una época de muchísima violencia y en verdad es algo que nos debe mantener alertas y ocuparnos para que en la pequeña parte que nos corresponda podamos aportar un poco de alegría, buen humor, serenidad y, si es posible, contagiar con esta forma de actuar, porque yo creo que nos va a hacer muy bien a todos, a nosotros y a todos los que nos rodean. Bueno, lo importante de todo esto, desde que estamos tocando temas relacionados con la familia y ahora con la violencia familiar, es que queda muy clara y concisa la idea de familia. En el seno de la familia, de cualquiera sea la modalidad, de acuerdo a la época, a los años que pasaron, a las exigencias de formar un hogar o una unión siglo XXI, cualquiera sea la manera, nos queda claro a nosotras, y de acuerdo a tantos mensajes que recibimos y que contestamos y que después seguimos comentando el programa en otros ámbitos, está muy claro la importancia de ese grupo primario que es la familia y la responsabilidad de cada uno, de cada miembro, teniendo en cuenta al otro, teniendo en cuenta la posibilidad de un crecimiento a pesar de las dificultades y sobremanera la dignidad de cada uno de ellos. Vamos a seguir reflexionando este día acerca de la violencia en la familia. Vamos a retomar lo planteado por la doctora Elizabeth Lucas, y según ella existen defectos o vicios en la comunicación que avivan los conflictos y cargan la atmósfera familiar.
Entre ellos podemos señalar el discurso de apaciguamiento, sea ignorando o relativizando los problemas, negando los conflictos, en algo que en realidad es intentar no involucrarse en la problemática del otro. Quien recurre a esta forma de comunicación ni siquiera pretende apaciguar a los demás, sino simplemente tratar de ignorar algo complicado o desagradable. Sí, en este caso el apaciguamiento vendría a ser como minimizar el problema que tenemos con el otro, diciendo, bueno, ya está, ya pasó, no importa, no fue nada. Y yo esto digo que es como tirar la tierra bajo de la alfombra cuando barremos. Y después, ¿qué pasa? Aparece un viento fuerte, levanta la alfombra y la tierra se desparrama por toda la casa. Entonces, en un primer momento logramos eso que queremos, que es no querer ver o queremos minimizar. Pero cuando la tierra se desparrama, el problema es peor, porque ensucia todo lo que tiene alrededor. Y aquí ya no podemos mirar para otro lado y hacer de cuenta que todo era insignificante y que aquí no pasó nada. Todo se tapó de tierra y hay que empezar a limpiar para ver qué hay debajo. El tratar de no darle importancia a los problemas no es la solución acertada. Tratar de apaciguar el conflicto sin llegar al fondo del problema, yo creo que es un grave error. Por más desagradable que sea la situación, debemos afrontarla para darle una solución adecuada, porque de lo contrario va a ser motivo de una continua discordia. Seguimos con los ítems indicados por la doctora Lucas. El discurso sabiondo. En los casos graves en que el infortunio se abate sobre una persona, ni aun el que ha vivido algo similar está en condiciones de opinar con acierto. Si tenemos en cuenta que cada uno de nosotros es único y irrepetible, ni el contexto psicoterapéutico nos habilita a comprender o interpretar la situación límite que atraviesa el otro, sirviendo exclusivamente un respetuoso acompañamiento, aceptando el límite de la imposibilidad de comprender algunas situaciones. No se trata de cerrar los ojos ante el dolor, sino simplemente, y nada menos yo diría, de acompañar cerrando la boca. Sí, vos fíjate, Ana, muchas veces incurrimos en ese error de querer mostrarnos como un sabelotodo. Puede que muchas veces tengamos conocimiento sobre ciertas cosas, pero es muy difícil saber a ciencia cierta qué siente el otro, qué piensa, por qué es que está tan mal ante la situación que esté viviendo. Entonces, puede que esa situación que él esté viviendo se asemeje a alguna que nosotros ya hayamos vivido. Pero insistimos, recordemos, tengamos siempre presente que somos únicos e irrepetibles. Y como tales, ante cada circunstancia, cada quien siente, piensa y actúa de una manera diferente. Ese alguien que está pasando una situación límite, lo que menos necesita son consejos, sermones o quizá cometamos el error de decirle yo en tu lugar. Lo más acertado sería escucharla, no interrumpir, que nos cueste la misma cosa cuantas veces necesite, con solo escucharla y a veces abrazarla. Simplemente estar acompañándola, ya estamos ayudando. Yo pienso que cuánto valor tiene el abrazo, ¿no? Sí, mira, con respecto al abrazo podemos decir que el abrazo es agradable, ahuyenta la soledad, aquieta los miedos, abre la puerta de los sentimientos, hace soportable los días insoportables, imparte sentimientos de arraigo, llena los vacíos de la vida, continúa ejerciendo efectos benéficos aún después de la separación.
cuando las palabras son difíciles de decir, ahí está el abrazo. Tal cual. Ahora, este tema de considerarse uno sabiondo es muy frecuente tratarlo en las reuniones presenciales de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos, porque tenemos esa tendencia en el ámbito de la familia, incluso siendo nosotros protagonistas de un hecho, una situación límite, como es la muerte de un ser querido. Esa tendencia, con buena voluntad yo creo, de querer, entre comillas, me atrevo a decir, imponer nuestro criterio a otros, cuando uno más o menos vislumbra la posibilidad de afrontar a partir de, quiere sanamente contagiar, y vuelvo a decir entre comillas, imponer ese criterio a otros. Y tenemos el aprendizaje, y queremos o pretendemos que cada uno razone acerca del mismo acontecimiento de la manera en que lo hemos hecho nosotros. O sea que el discurso sabiondo lo tenemos en todo orden, muy al alcance de la mano, y eso es muy negativo y tiene mucho, digamos, tiene una arista muy, diría, peligrosa, porque estamos avasallando los tiempos de las otras personas, el reconocerlos, como bien dijiste, Susana, único y irrepetible, y entonces corremos ese riesgo, ¿no es cierto? Sí, y con respecto a lo que decía Monona también, lo del abrazo y demás, y de escuchar, yo creo que deberíamos tratar de comprender al otro, y que la escucha es muy importante, y aceptar nosotros que se sienta como se sienta, o que pueda estar pasando por un momento horrible porque en ese momento está obnubilado. Y es muy difícil a veces encontrar a alguien que sea capaz, viste, que me dice yo en tu lugar, y le quiere dar todo un sermón, o yo en tu lugar haría, ¿no? Y es muy difícil encontrar a alguien que sea capaz de ponerse en el lugar del otro. Yo creo que simplemente lo tendría que acompañar en lugar de querer, insistimos, en darle un discurso de cómo debe enfrentar su situación o cómo debe actuar. Y si nosotros lo hacemos así, esto también trae problemas, aviva los malestares y los malos entendidos. Y nosotros generalmente decimos, en casos así concretos, oreja y hombro. Exacto. Y como comentábamos en el párrafo anterior, boca cerrada. Hacer sentir la presencia, la incondicionalidad, la compasión, en el sentido de tener en cuenta, a otra persona, tener en cuenta que yo sé por lo que estás pasando, pero vos tenés esa experiencia que es única. Contá conmigo. Cuando vos lo desees, sabe que yo estoy. Nos vamos al primer corte musical. Tanto busqué, cuánto encontré, tanto perdí, cuánto gané. Tantos amores y desamores no hicieron bien, dejándome el alma vacía. Llegas a mí para sanarme, para enseñarme cómo vivir. Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz, como nunca nadie lo hacía. ¿Cómo he de pagarte por tanto amarme? Perdón, quisiera bajar las estrellas para regalarte una de ellas, que brillen tus noches y amaneceres. Perdón, no sé si me alcance la vida para siempre ser el calor que calme tus manos frías y siempre cuidar tu sonrisa. Tanta bondad, cuánta verdad, tantos abrazos fueron mi paz. Pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad que vino a cambiar mi sequía.
pagarte por tanto amarme. Perdón, quisiera bajar las estrellas para regalarte una de ellas, que brillen tus noches y amaneceres. Perdón, no sé si me alcance la vida para siempre ser el calor que calme tus manos frías y siempre cuidar tu sonrisa. ¿Cómo de pagarte? Perdón, quisiera bajar las estrellas para regalarte una de ellas, que brillen tus noches y amaneceres. Perdón, no sé si me alcance la vida para siempre ser el calor que calme tus manos frías y siempre cuidar tu sonrisa. Y siempre cuidar tu sonrisa. $494-1010. Viaje con Servitaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación en tu teléfono. Encontranos como Servitaxi Mar del Plata. Servitaxi, sinónimo de servicio. 494-1010. Colabora con la Escuela de Vida Hotel Lácar. Familia Bárbaro. Colabora con el programa radial el grupo de padres de la Escuela de Vida. Estamos en contacto con nuestros oyentes, seguimos reflexionando sobre los vicios que pueden contaminar la comunicación en la familia. Otro de esos vicios sería el diálogo de sordos. Se puede dar este fenómeno en dos tipos de personas. Unas son los egoístas y narcisistas, que se interesan solo en sí mismos. Pero en otros casos, la mayor dificultad para comprender al prójimo se presenta por intentar hacerlo a través de un solo canal, la palabra, por ejemplo, cuando en realidad desatendemos el aspecto gestual y mímico, que representa el mayor componente de la comunicación y ante el cual agregamos nuestras propias apreciaciones y prejuicios. Lo fundamental es comprender qué es ponernos auténticamente en el lugar del otro. Es cierto que tratar de dialogar con alguien egoísta es como un diálogo de sordos, como decís vos, porque solo se ven a ellos mismos y es muy difícil que entren en razones, porque estas personas están plantadas en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me hace falta, pero en ningún momento los egoístas se plantean ¿qué necesitará el otro? ¿Qué le gustará? ¿Qué necesitará de mí? ¿Qué puedo aportar a la relación? Por eso se hace casi imposible hablar, dialogar, porque estas personas no escuchan a nadie, solo a ellos mismos. Pero de cualquier manera, para estas personas, uno debe tener una actitud de paciencia, de comprensión, como para tratar de ser coherentes con lo que venimos diciendo que debemos hacer para aportar a la buena a la buena relación, a la pacificación entre la pareja, entre la familia.
Muchos a lo mejor hemos vivido esta situación del diálogo de sordos. La otra persona cree que está dialogando y sin embargo todo el tiempo está monologando. No le da al otro la oportunidad ni siquiera de contestar, de intervenir. No escucha a nadie. También a veces hablamos y el otro no nos presta atención. Sí. Y hablando de lo gestual, ¿no? Yo creo que deberíamos estar atentos a los gestos del otro, porque ahí podríamos darnos cuenta de qué le puede estar ocurriendo, que aunque no nos lo diga, pero si nosotros observamos podemos ver cómo se comportan. Pero a veces, erróneamente, creemos que solo lo podemos entender al otro si se comunica, a través de la palabra. Le damos poca importancia a las manifestaciones gestuales. A veces dicen mucho más que las palabras, sobre todo cuando tienen que ver en demostraciones de afectos, de disculpas. A veces no hace falta mencionar palabras. Me perdonás, por ejemplo, ¿no? Para que el otro nos demuestre que está arrepentido de alguna acción errónea que haya cometido. Nosotros tenemos que estar muy atentos a toda la parte gestual. Y hay personas, por ejemplo, que se manifiestan con un beso, con una caricia. Yo creo que es tan valedero, quizá, o más que una palabra. Tendríamos que estar a lo mejor más atentos en frasecitas que hemos incorporado, ¿no? Con una mirada te digo un montón de cosas. Claro. Pero ¿cómo interpreto yo que hay una mirada que puede llegar a decirme un montón de cosas? Porque nos estamos viendo, nos estamos mirando, hay un contacto. Entonces uno descansa en el otro y no le exige, porque además esta sociedad es una sociedad de ruidos. Si no hablamos, si no hacemos un montón de cosas que se vean, es como que invertimos el tiempo en nada. Cuando hablamos del ocio sano, de la serenidad, del no hacer aparentemente nada, y nos estamos cultivando y enriqueciendo, el concepto de afuera es no, estás perdiendo el tiempo, porque no se ve el resultado de la acción. Entonces, si tenemos esa premisa de estar atento para con el otro, como vos bien explicaste, Susana, y ampliaste también, la mímica, los gestos, lo que te están pidiendo. A veces te dicen también callate con una mirada porque no es el momento. Entonces la comunicación se enriquece tanto, cosa que aparentemente, porque no podemos estar emitiendo, por lo menos yo emitiendo juicios, ¿no? Que aparentemente se está perdiendo con la cuestión de estos medios de comunicación, entre comillas, alias teléfono, computadora y demás, los mensajes. Sí. Nos estamos perdiendo el contacto y mirarnos a los ojos. Claro, porque lo gestual, como decíamos, que muchas veces dice más que una palabra. Entonces, cuando uno tiene esto como un hábito, uno ya observa a la otra persona y yo creo que podemos darnos cuenta si una persona está abatida en su manera de caminar, quizá con la cabeza agacha, los hombros bajos, intervenir poco y nada en una conversación, tener desgano. Todas esas cosas nosotros las podemos observar y en base a eso podemos decirle, ¿te está pasando algo? ¿Necesitas algo? ¿Hay algo en lo que yo pueda acompañarte, ayudarte? Y le estamos dando la ocasión de que esa persona, si quiere ayuda, si la necesita, se atreva a pedirla. Porque además nos da también la posibilidad de esperar al otro. Algo nos damos cuenta que hay algo que pasa, pero estamos así a la espera. Atentos. Atentos. ¿Es cierto, Monona? Tal cual. Coincido plenamente con ustedes. Entonces, es como que me identifico todo el tiempo. Bueno, el discurso de evasión, otra cosa para tener en cuenta. Cumple el objetivo de evitar la respuesta a una pregunta, ya sea simulando no entender los mensajes o hacerse el tonto o el estresado. El objetivo es lavarse las manos
eludiendo diversas responsabilidades. Sí, a mí me parece que esto de la evasión es un escapismo. Sabemos que a lo mejor que estamos en falta, entonces preferimos hacernos los distraídos, los que no entendemos de qué nos están hablando. Más o menos hacemos como Pilato, ¿no? De esta manera nos lavamos las manos, tratando de zafar, como se dice ahora, para no hacernos responsables en realidad de nuestras acciones. Entonces el otro se siente molesto de que nos hagamos los desentendidos, y me parece que en estos casos la otra persona tiene razón. Y también hay gente que se hace la desentendida de la situación para tener que evitar dar explicaciones. Y bueno, seguro que esta actitud molesta muchísimo porque está demostrando lo poco que le interesa el prójimo, ¿no? El doble mensaje. Doble mensaje, que también es una cuestión muy, muy delicada. Son informaciones contradictorias que provocan confusión y desorientación. Algunos autores han atribuido a este tipo de comunicación, por ejemplo, la esquizofrenia. Hoy sabemos que es una enfermedad con un importante componente biológico, pero hay cierta lógica en el sentido que es imposible mantener el equilibrio psíquico y vivir y trabajar sanamente con alguien que no es fiel a sus propios parámetros y oscila de uno a otro, no emitiendo mensajes claros acerca de qué es lo que se espera de nosotros. Esto es agotador, estar con personas que lo ejercitan, ¿no? Sí, bueno, si estamos hablando de una enfermedad es una cosa, pero el que ejercita el doble mensaje, en el doble mensaje está esa manera incoherente de actuar, y es de fundamental importancia mostrar una personalidad única con todas las personas y en todos los lugares donde estamos. Nuestro vocabulario, modales, actitudes, la opinión, nuestra conducta en general, porque nada, creo yo, es más desconcertante que de descubrir distintas formas de ser en una misma persona. Yo creo que esto afecta significativamente la comunicación, además provoca desconfianza y creo que demuestra una cierta falta de madurez. Yo creo que nos hemos cruzado con mucha gente inmadura a través de los años que llevamos vividos. Hay mucha gente que continuamente cambia su discurso, pero no es un cambio natural de acuerdo a las circunstancias. Que esto sería lógico, que uno vaya cambiando de acuerdo a lo que le toca vivir, pero no, es un cambio de acuerdo a su conveniencia. ¿Cuánto cuesta comunicarse con una persona así? Recordemos que la verdadera comunicación no es una agradable conversación que muchas veces puede ser superficial. Comunicarse significa participar de nuestro yo con la sinceridad de las palabras, transmitiendo nuestros verdaderos puntos de vista y manera de sentir. Solo así existe un intercambio real de pensamientos que desembocan en la comprensión y el entendimiento. Incluso creo que las personas que consciente o inconscientemente entran en esta situación, indudablemente que, como se aclaró y se manifestó, escapa a la propia responsabilidad, o sea, no se hace cargo. Supongo que tiene que sufrir un desgaste tremendo, porque está manteniendo una doble personalidad. Claro, al acecho a ver si voy hacia la izquierda o hacia la derecha, según lo que diga o haga alguien próximo, familia o amigo o alguien que se relaciona, es acomodarse a lo que le conviene. A lo que le conviene. O sea que si pudiera emplear tanta energía en, a lo mejor a veces en pedir ayuda también, ¿no? Sí. Sería mucho más provechoso. Hasta aquí el planteo, ¿no es cierto?, de estos vicios en la comunicación y en el ámbito de la familia y con seres muy, muy allegados, ¿no? Y ahora la pregunta sería plantear
para todos los oyentes también, ¿qué patrones, qué recursos nos pueden sacar de estas situaciones planteadas? Porque han sido muy serias, han sido muy profundas, han sido apelativas, esperemos, ¿no es cierto? A cada uno de nosotros creo que nos ha servido de apelación a ver qué es lo que me está queriendo decir cada uno de ellos. Una de ellas es el humor. El humor es uno de los mejores interruptores del círculo vicioso. Hay dificultad de las discusiones, ¿no? Es difícil reírse y estar enojado al mismo tiempo. Al recordar algo que nos hizo reír, se rompe el estado negativo en que nos encontrábamos. Es absurdo aferrarse a una pelea con un ser querido. Frankl sostiene que el ser humano puede distanciarse de sus debilidades y que el humor puede quebrar los círculos viciosos más resistentes, coronando la capacidad de distanciamiento de sí mismo. Yo me acuerdo, creo que Susana, vos estabas en ese congreso en La Plata, que el nieto de Viktor Frankl, Alexander, trajo una filmación muy linda de la vida de su abuelo y destacó que después de cada comida era como que todo el mundo tenía que quedarse porque el abuelo contaba chistes. Claro. Entonces es como que ya tenía toda una dinámica y había que escuchar. Entonces uno piensa, una persona con todos sus antecedentes, su historia de vida, que rescata el buen humor para la convivencia, para compartir, bueno, entonces hay que tenerlo en cuenta también. Cuánto crecimiento tuvo, ¿no? A mí me parece que cuando los integrantes de la familia entran en una discusión violenta, sería bueno que haya alguien dentro de esa familia que pudiera autodistanciarse del problema y ver el otro lado de las cosas, o sea, buscarle la parte positiva a esa discusión, que por supuesto no será fácil, y poder aportar un poco de humor para aflojar las tensiones. El humor es hasta casi necesario para una mejor calidad de vida. En este caso, al elegir el humor, estaríamos apostando por lo que nos ayuda a construir nuestra paz familiar. En cambio, si nos dejamos atrapar por la violencia, quizás sin darnos cuenta, estamos apostando a lo que nos va destruyendo como personas, como familia. Sí, la importancia del humor, ¿no? Y a mí, sobre el humor, me gustaría leerles algo para que lo meditemos y para que estemos atentos. Porque en el humor no todo vale, como escribe Com Sponville. Él escribe: se puede bromear acerca de todo: el fracaso, la muerte, la guerra, el amor, la enfermedad, la tortura. Lo importante es que la risa agregue algo de alegría, algo de dulzura o de ligereza a las relaciones, y no más odio, sufrimiento o desprecio. Se puede bromear con todo, pero no de cualquier manera. La ironía hiere, el humor cura. La ironía puede matar, el humor ayuda a vivir. La ironía quiere dominar, el humor libera. La ironía es despiadada, el humor es misericordioso. La ironía es humillante, el humor es humilde. Es importante que sepamos ver la diferencia entre ironía y humor. La persona que actúa con frivolidad, se ríe de todo, es insípida y molesta y con frecuencia no se preocupa por evitar herir a los otros con su humor. Muchas veces vemos, ¿no?, personas que en todo momento, en todo lugar, en todas las circunstancias, continuamente están haciendo un chiste. Pero la mayoría de las veces, en lugar de aportar para distender al otro, aportar a la situación un poco de humor, es al contrario,
se desubican de tal manera que en lugar de ser graciosos, pasan a ser agresivos con sus chistes. Y estas personas, vamos a decir entre comillas, quizás sin darse cuenta, están siendo violentos con el otro, porque no lo están respetando. A veces hacen chistes sobre sus defectos físicos, les ponen a las personas sobrenombres que hieren. Y yo creo que con esto hay que tener mucho cuidado, porque podemos herir a alguien de una manera que ni siquiera nosotros podemos ver la dimensión que puede llegar a tener esa broma o esos apodos. Por eso no creamos que todo es humor. Tratemos de saber diferenciar humor de chistes irónicos que lastiman, porque muchas veces cuando tratamos de hacer humor desde el resentimiento o la ira, podemos agredir y mucho. Ahora, si el humor es bien utilizado, seguramente que va a ayudar a romper ese círculo vicioso de rencores, rabias, discusiones, porque, como estábamos diciendo, es imposible reírnos a carcajadas y continuar tan serios y tan enojados. Volvemos al seno de la familia, como el ejemplo, la actitud de los mayores va a lo mejor alimentando en los chicos esa manera de bromear que lastima y después indudablemente se traslada a la acción de esos hijos en el colegio, a la burla con los compañeros, al maltrato. Total, si lo hacen en casa y está aceptado, ¿por qué no lo puedo hacer yo fuera de casa? Claro. Si no sé, Para ese chico es natural, si lo hacen es los padres, natural, exacto. Yo creo que desde la casa de cada uno los chicos tendríamos que ir enseñándole a reírnos con el otro y no del otro. Claro. Mucha gente que hace humor, que son artistas del humor, lo dicen. Otros lo dicen y después no lo respetan. Y no, pero también está la persona que te dice, bueno, con las cosas que pasan, con lo duro que es vivir, con tantas dificultades, ¿de qué nos vamos a reír? ¿Por qué nos vamos a reír? Tenemos que rescatar ese instrumento, esa herramienta que es connatural al ser humano. Hay circunstancias, a pesar de todo, en algún momento que uno puede reírse incluso a carcajadas y no sentirse culpable y compartir. Porque volvemos al hecho de estar con las antenas sí, bien sintonizadas, disponibles para captar cada momento y salir del paso, ¿no? No nos olvidemos que si somos violentos generamos más violencia. Por eso es tan necesario ir interponiéndole humor a las discusiones para ayudar al otro y no agredirlo. La tarea sería ser capaz de contestar amablemente, ser capaz de sonreír ante una agresión de alguien que puede tener un mal día, y esto no es ser servil y aceptar todo lo malo, sino darnos cuenta que no se puede vivir solo sin el afecto de la familia o de otras personas. Es responsabilidad de todos dejar el maltrato cotidiano a que nos sometemos mutuamente. Es responsabilidad de todos aprender a poner un poco de humor hasta en lo más tremendo. Lo que estabas diciendo recién vos, Ana, ¿no? Sí, aún en las situaciones más difíciles, el humor es un aliado importantísimo. A mí el humor en muchas ocasiones, sobre todo de salud y muy difíciles de sobrellevar, el humor ha sido mi gran compañero. Bueno, Ana, me parece que nos vamos a tener que ir al segundo corte musical. Vamos. Eres el más bello amanecer, pintas en mi rostro una sonrisa al volverte a ver. Como lluvia en el desierto, te impregnaste en mí,
El mundo cambió desde el momento en que te conocí. Somos cuerpo y alma, parte gotas de agua, tú y yo, más que amor. Somos noche y luna, como mar y espuma, tú y yo, más que amor. Mi amor, yo te amo, we are love. Adoro-te, todo el mundo es amor. Mírame a los ojos, corazón. Dime que lo nuestro no es un sueño, que esto es más que amor. Luego bésame despacio entre la oscuridad. Quiero derretir entre tus brazos a esta soledad. Somos cuerpo y alma, parte gotas de agua, tú y yo, más que amor. Somos noche y luna, como mar y espuma, tú y yo, más que amor. Mi amor, yo te amo, we are love. Adoro-te, todo el mundo es amor. Pon tu mano entre la mía y verás que a la distancia siempre saldrá el sol. Más que mi amor, yo te amo, we are love. Adoro-te, todo el mundo es amor. Mi amor, yo te amo, we are love. Adoro-te, todo el mundo es amor. Es nuestro mundo. Demos amor. ...494-1010... Viaje con Servitaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación en tu teléfono. Encontranos como Servitaxi Mar del Plata. Servitaxi, sinónimo de servicio. 494-1010. Colabora con la Escuela de Vida Hotel Lácar. Familia Barbaro. Colabora con el programa radial el grupo de padres de la Escuela de Vida. Seguimos reflexionando con nuestros amigos y ahora nos toca el tema de la flexibilidad. Cuanto más
flexible es una persona, más opciones creará y más puertas será capaz de abrir. Sí, debemos tener en cuenta que la persona flexible es amable y servicial siempre y en todo lugar. Si solo tenemos atenciones con las personas que conocemos, no se puede hablar de flexibilidad, porque para decirnos flexibles debemos ser capaces de ir demostrándolo con nuestras acciones. A decir, por ejemplo, ceder la palabra, rectificar la opinión, pedir disculpas, participar de las actividades que a los demás les gustan, siempre y cuando permitan la vivencia de los valores, ¿no? Esto descontado. Aceptar consejos y recomendaciones sobre nuestra persona con sencillez y serenidad, porque a veces cuando se nos trata de marcar algún defecto o algo que a los demás les molesta de nosotros, nos cuesta mucho aceptar la opinión de los demás sin sentirnos molestos o reaccionar antes de pensar. Si somos flexibles, si nos decimos flexibles, debemos aprender a dejar el orgullo de lado, porque muchas veces no querer ceder, no querer reconocer, nos hace tan inflexibles que no podemos llegar a comunicarnos. De esta manera no podemos aportar nada para la armonía. Y a veces necesitamos tener un gran dominio sobre nosotros para no responder de mala manera a quienes nos maltratan, sin razón, o por lo menos eso es lo que nosotros creemos que tenemos razón. Ser flexibles para ir consiguiendo la buena relación humana, que por otra parte creo que se consigue con serenidad, entereza, buena educación, buenos modales. Sí, la flexibilidad nos permite entender que cada persona, por ser naturalmente diferente, aporta algo distinto en la vida de los demás. En eso consiste el enriquecimiento personal y el cultivo de amistades. Yo, con respecto a la flexibilidad, tengo una frase desde hace muchísimos años que la he empleado en todo tipo de grupos en los que he participado, en reuniones, y en la actualidad también me sirve. Lo que no es flexible se quiebra. Cuando la persona no es flexible para con el otro, la relación se quiebra. Por supuesto que después siempre se puede remendar, se puede pegar la relación, hablando metafóricamente como si la relación fuese una copa, ¿no? Se pega, pero la rajadura queda sensible a cualquier golpecito y se vuelve a quebrar cada vez con más facilidad. Entonces deberíamos esforzarnos por no ser drásticos ante las circunstancias de conflicto e ir viendo los beneficios que nos reporta el ser flexibles con los demás, porque los demás después van a ser de la misma manera con nosotros. Es como ir sembrando flexibilidad y sin esperarla de los otros vuelve hacia nosotros. Si uno cree a veces que el ser flexible es entregar la propia opinión, la propia valía, entonces se parapeta en sus creencias, en su punto de vista y no da lugar al diálogo, no escucha y no deja hablar. Y justamente como vos bien decís, Susana, tiene una riqueza tan grande este concepto y la postura que nosotros podemos, o sea, la posibilidad de asumir la propia flexibilidad ante situaciones que son de conflicto, en una discusión familiar, en un intercambio de opiniones, porque uno a veces dice una discusión familiar y tiene la imagen de que uno se agarra a trompadas, y sin embargo la discusión es justamente la posibilidad de ir intercambiando y interpelando a la otra persona. La persona que realmente ejercita la flexibilidad en esos momentos tan difíciles de una discusión acalorada, de un conflicto bastante serio, yo creo que nunca se va a arrepentir de ser flexible. Al contrario, cada vez se va a hacer
la va a ejercitar cada día más y la va a poder utilizar, la va a querer utilizar en casi todas las ocasiones. Ahí tiene que ver también con la autotrascendencia, la entrega, la solidaridad. Bueno, otro punto a tener en cuenta: desterrar las creencias, prejuicios y supuestos. El dar las cosas por sabidas es el distintivo del comunicador perezoso y es uno de los errores más peligrosos que uno puede cometer en el trato con los demás. Sí, sobre este tema hablamos en el último programa que hicimos, y es nefasto no poder deshacerse de las creencias, y tampoco es bueno no poder aprender a no prejuzgar a los demás. Estuvimos viendo ya con los ejemplos que dimos que cómo siempre nos trae problemas con los otros y que no le damos la posibilidad de descargo y entramos en los malos entendidos. Y entonces damos por sentadas todas nuestras suposiciones y nos vamos cargando de motivos para sentirnos mal con ese otro. Y en cambio deberíamos ejercitar esto de no prejuzgar, de no dar por cierto todo lo que creemos nosotros de los demás. Estamos diciendo que este es uno de los errores más peligrosos que cometemos, y en verdad creo que es así. Estamos expuestos muchas veces a prejuzgar a cada segundo, y es muy difícil este ejercicio de no prejuzgar. Si observamos un poco, en cualquier conversación que haya entre dos o más personas, siempre estamos tentados a opinar sobre las actitudes de los otros, y generalmente lo hacemos desde el estar prejuzgando, porque ¿cómo podemos saber ciertamente por qué motivos actuó de tal o cual manera? Eso es imposible. Y si no, por ejemplo, fijémonos esto como ejemplo en los medios de comunicación. En la mayoría de los programas, no vamos a decir todos, no vamos a generalizar, se opina de lo que debería hacer la otra persona, porque estuvo mal, por esto, por aquello y por lo demás. ¿Y qué autoridad se tiene para opinar determinantemente sobre alguien? Por eso digo que tendemos a prejuzgar, a juzgar y a condenar, todo junto y así de una. Es muy difícil rever las propias creencias cuando están internalizadas de tal manera, desde lo cultural, desde la educación, desde la enseñanza en la familia. Entonces es como son argumentos que tenemos tan incorporados y ahí nos falta la flexibilidad para decir esas creencias se pueden cambiar porque me permiten una apertura y aún tener en cuenta lo otro. Por eso que tenemos que tender a la búsqueda de la armonía. La armonía nace de la semejanza. ¿Cómo se puede romper el círculo vicioso de las diferencias que originan conflictos, que a su vez aumentan las diferencias y generan más conflictos? Pasar de la discordia a la armonía requiere fijarse en las semejanzas y no en las diferencias. El primer paso a la verdadera comunicación es traducir comprensivamente el código de la otra persona. Sí, con respecto a las diferencias siempre las vemos como negativas. Las diferencias con el otro no las vemos como una posibilidad para enriquecernos. En las diferencias con los otros es que vamos enriqueciéndonos. Pero nosotros no estamos acostumbrados a ver las cosas de esta forma. Todo aquel que es diferente a mí es mi enemigo. Y me parece que no debe ser así. Porque si nosotros pensamos así, en cierta manera, es que pretendemos que los demás sean como yo quiero que sean. Y ahí es donde aparece esto de que les queremos imponer que vean las cosas como yo las veo, porque si no, me molestan, me perturban. Si pienso así, no me doy cuenta cuán equivocado estoy. Tengo que respetar el pensamiento de los demás. El ver que cada uno tiene de las cosas
Y al ver las cosas diferentes, ahí podemos intercambiar ideas y enriquecernos en la relación. Y de esta forma creo que la relación se mejora. Estoy seguro que la relación se mejora. Y no deberíamos perder el tiempo en querer imponer a los demás nuestra forma de ver y de ser, queriendo controlarlo todo y queriendo controlar a los demás por lo que hacen o dejan de hacer. Yo creo que tenemos que invertir nuestro tiempo en nuestro crecimiento personal, tratando todos los días de aprender, aprender y aprender. Es necesario tratar de vivir en armonía y para esto creo que cada uno debe trabajar mucho interiormente, haciendo todas las noches un examen de conciencia, como nos aconsejaba Paco, y preguntarnos: hoy, ¿cuáles fueron mis acciones y mis actitudes ante una discusión familiar? ¿Qué pude aportar y no lo hice? Si debiera haberme disculpado, ¿por qué no lo hice? Si debería haber disculpado al otro, ¿fui capaz de hacerlo? Esta reflexión nos llevaría a poder corregir nuestros errores, a ir haciendo nuestra vida útil cada día, ir construyéndola y dejar que los otros construyan la suya, y así seguramente estamos aportando a la armonía conyugal y familiar. Una buena fórmula sería echarle a los problemas unas gotas de buen humor, como decíamos antes, que se puede lograr a base de esforzarse en dominar la escena de la discusión con una sonrisa, tratando de acercarse a los demás con una actitud cordial, de forma tal que dejamos al otro descolocado y quizás, ¿por qué no?, a lo mejor entiende el mensaje y se le escapa una sonrisa. Eso de las sonrisas, la risa es contagiosa, ¿no? Sí. La mejora en la relación. Las dificultades comienzan cuando la gente se centra en lo que nos diferencia a unos de otros: el color, la cultura, las costumbres. Todos vivimos en el mismo mundo y como lo vemos distinto, entramos en conflicto. De las distintas interpretaciones obtenemos la rica pluralidad de valores humanos, políticos, religiosos, intereses motivacionales. Los valores definen lo que es importante para nosotros. El conflicto empieza cuando insistimos en que lo que es importante para nosotros debe ser importante para todos, cuando a veces hasta nuestros propios valores coexisten con dificultad y debemos hacer opciones difíciles. Tenemos que lograr la congruencia interna. Lo somos cuando nuestras conductas verbales y no verbales apoyan nuestro objetivo. En ese caso, las partes están en armonía y tenemos libre acceso a nuestros recursos, y los niños pequeños generalmente son congruentes. Clarito. Sí. También observar para prevenir la violencia y la descalificación en la comunicación. Ciertas palabras y frases crean resistencias y dificultades en el trato con los otros. Por ejemplo, el inocente pero, tantas veces usado. Si se emplea de manera automática, puede ser una de las palabras más destructivas de la conversación, al denigrar el punto de vista del interlocutor. Un proverbio griego dice: la palabra que tú escuchas, esa será la que oirás. Y yo digo que en cuanto a la palabra pero, eso es cierto, ¿no? Vos fíjate que muchas veces empezamos a hablar con alguien, comenzamos un cambio de idea y le empezamos a decir: bueno, vos sos bueno, sos atento, o cualquier otro halago, y enseguida le agregamos pero, y entonces ya de un halago que parecía ser, terminó siendo una crítica, y seguro que esto al otro le va a molestar y enseguida se va a poner a la defensiva. Y yo recuerdo a Paco en sus clases que sobre este tema él decía que cuando a él lo empezaban a adular, solito se decía: bueno, ¿cuándo aparece el pero? Y todos nos reíamos.
Admitir la propia violencia interna. Vivimos bajo la constante amenaza de ser aniquilados. Si podemos dejar de destruirnos a nosotros mismos, quizá dejemos de destruir a los demás. Es cierto que vivimos con el temor constante de ser aniquilados, pero cuando abrimos los ojos y podemos empezar a ver, nos vamos a dar cuenta que el camino más inteligente es desterrar en nosotros toda violencia interna, y podríamos hacerlo a través de la educación, la madurez, la trascendencia, la solidaridad, y eso nos va a ayudar a elegir libremente nuestro rumbo, a abrir bien los ojos ante el mundo y a no dejarnos deslumbrar con esos fuegos artificiales que nos impiden alcanzar la plenitud. Por supuesto que esto requiere esfuerzo y trabajo interior. En ese empeño por enderezar el rumbo gracias a una mejor educación colectiva, nada como repasar lo que ocurre para buscar la forma de dar un golpe de timón cuando aún estamos a tiempo. Para alcanzar este objetivo fundamental es necesario que cada uno lleve sobre sus hombros la mochila, o sea, no podemos transferir continuamente nuestras responsabilidades a otras personas, debemos hacernos cargo. Bueno, y acá Ana, como yo siempre digo, también utilizaría la frase que a mí me gusta tanto de Gandhi: sé el cambio que deseas ver en el mundo. Y empecemos por casa. Y para despedirnos vamos a leer algo de Lao Tse que dice: el mejor soldado jamás ataca, el luchador superior triunfa sin violencia, el conquistador más grande vence sin combate, el director más eficaz dirige sin imponer. A eso se llama ecuanimidad inteligente y conocimiento de los hombres. Yo con esto les voy a decir muchas gracias por acompañarnos. Sí, yo quería recordar a la autora de este trabajo, Marta Vigo de Hernández, logoterapeuta de la Fundación Argentina de Logoterapia de la Capital Federal, que en base al esquema de su trabajo nosotros hemos podido desarrollar todos los ítems, colaborando desde la propia experiencia, desde la observación de nosotros mismos, de la interacción en la familia, como también de la dinámica de los grupos, de la escuela de vida para padres con hijos fallecidos, de las clases de logoterapia de Paco, porque esto es muy rico en cuanto el tema es disparador, en este caso un tema actual, y nunca deja de tener lamentablemente vigencia. Lo vamos llevando a casa, lo vamos compartiendo, lo vamos enriqueciendo, nos damos cuenta en qué lugar, en qué postura estamos, tenemos la posibilidad de abrirnos un poquito. Así que ya en una oportunidad se lo expresé personalmente a Marta, es una persona muy generosa y bueno, vaya nuestro recuerdo, nuestro cariño y nuestros saludos desde acá. Bueno, ahora sí, yo les digo gracias por acompañarnos y hasta el sábado que viene. Yo también me despido hasta el sábado próximo. El sábado a las 12, aquí firmes, hasta el sábado que viene. Muchas gracias. GDS. La radio que está junto a vos. Siempre en movimiento. La radio que está junto a vos. Podés escucharla, la podés compartir. La radio que está junto a vos.